Bendiciones en este precioso día que el Señor nos regala una vez más. Bendigo tu vida en este día por sintonizarnos, ¿verdad? Y tener también el hambre, la expectativa de escuchar la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia es clara al decirnos que vendrán los tiempos donde habrá comezón de escuchar la palabra de Dios. Y qué privilegio para nosotros poder utilizar estos medios y compartir la palabra del Señor hacia tu vida. Y eso a mí me da regocijo, alegría, porque podemos contribuir a tu fe, podemos añadir a tu destino, podemos añadirle y empujarte hacia donde Dios te quiere llevar. Y no hay nada mejor que ser guiados por la palabra del Señor. Amén. Te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera. Como cada semana lo podemos hacer a través de estos medios. Y hoy quiero hablarte unos minutos sobre el tema que hemos titulado Una fe viva, ¿verdad? Y yo creo que es algo que necesitamos constantemente, mantener nuestra fe viva, activa, fortalecida y sobre todo poniéndola por obra. Esa es la manera o el proceso de mantener una fe viva cuando realmente la ponemos a trabajar, la ejercitamos y comenzamos a creer en Dios y mirar cada día más cosas. Como dice la palabra, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y quiero utilizar la escritura aquí en la carta de Santiago, capítulo 2, un versículo tan conocido, que dice la palabra del Señor: así también la fe, del versículo 17 y 18, así también la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aleluya. Aquí el hermano o el apóstol Santiago nos habla de una fe muerta. Es decir, una fe que no tiene acción, una fe que no tiene obras, una fe que no pasa del conocimiento a tomar acción, a dar pasos en el Señor. Es algo tan precioso, ¿verdad? Porque podemos decir que hay creyentes, hay personas que caminan o viven con una fe muerta. Pero yo quiero animarte en este día, añadir a ti, a tu vida, a tu propósito, que es necesario caminar con una fe viva. Para poder ver la mano de Dios y cumplir el propósito de Dios en esta tierra, no será fácil, por eso se requiere una fe viva, ¿verdad? Y yo quiero resaltar en la palabra de Dios en unos breves minutos, ¿verdad? Algunas características, ¿verdad? De una fe viva, ¿verdad? Y una fe muerta, ¿verdad? Yo creo, lo repito, que cuando tenemos una fe viva, miraremos la mano de Dios. Y una de las primeras características que tiene una fe viva, en primer lugar, no es una fe que se finge, no es una fe de apariencias. Dice la palabra en 1 Timoteo 1:5, el propósito del mandamiento es el amor de un corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida, ¿verdad? Una característica de una fe viva no es una fe que finge, que aparenta, que pretende ser activo, que pretende creerle a Dios o fingir, ¿verdad? Porque eso nos llevaría a la hipocresía, ¿verdad? Yo creo que no podemos aparentar y movernos por sentimiento. Tristemente hay mucha gente que está caminando con una fe de apariencias. No tienen una fe viva, sino tienen una fe muerta, ¿verdad? Una fe vacía. Pero yo quiero recordarte en este día que la verdadera fe no se finge, no es necesario aparentar. Esa es la primera característica. Segunda característica, una fe, aleluya, es viva. ¿Por qué? Porque la fe, en primer lugar, no es fingida, pero porque la fe, número dos, tiene que ser una fe viva, ¿verdad? ¿Y qué es una fe viva? Quiero poner este fundamento. Una fe viva nos hace comprender que Dios hará lo que Él dijo en su palabra hacia nosotros. Esa es una fe viva que se mantiene al tanto, que se mantiene en el espíritu, que se mantiene creyendo, que se mantiene orando, que se mantiene con el oído puesto en el cielo, lo que Dios dice, no en la tierra, no en las cosas naturales, no en los noticieros, no. Una fe viva se mantiene creyendo lo que Dios ha dicho a su palabra. Amén. Una fe viva es una fe que responde. Amén. Cuando Dios te da instrucciones, tú vas a responder. ¿Por qué? Porque tu fe está viva. En una ocasión, cuando murió
a Lázaro, el hermano de Marta y María, cuando Jesucristo llega a ese lugar y dice la Escritura que el sepulcro tenía una piedra. Y algo tremendo sucede porque el Señor Jesús les da una instrucción y les dice quitar la piedra. Amén. Quitar la piedra donde estaba el que ya había muerto, el que ya olía mal por 4 días. Jesús les dice quitar la piedra. Amén. Y hace algo tan resaltable ahí porque dice, no te he dicho que si crees verás la gloria. Y para creer necesitamos esa fe viva para ver la gloria del Señor. Estas mujeres, la gente que estaba alrededor de ese sepulcro, no solamente escuchó la instrucción del Señor Jesucristo, sino tuvo la fe viva para remover la piedra, obedecer al Señor y poder experimentar ese milagro, esa resurrección de Lázaro, salir de esa tumba caminando. Ahí es un ejemplo tan tremendo cuando podemos mirar que la fe viva se mueve, la fe viva obedece, la fe viva responde. Amén. Y es una temporada que si tú y yo tenemos fe, tenemos que movernos hacia adelante, tenemos que creerle al Señor, tenemos que levantarnos. Si tenemos que ir a pedir perdón, vamos a pedir perdón. Si tenemos que comenzar a congregarnos fielmente en la iglesia, pero algo tenemos que hacer para mantener esa fe viva. Aleluya. Una fe muerta te convierte en una persona ociosa, floja, sin propósito, sin visión, sin destino, sin anhelos. Pero cuando hay una fe viva, aleluya, hay algo dentro de ti que empieza a mover tu interior obedeciendo la palabra del Señor. Hay una historia en el libro de Hechos, en el capítulo 12, que dice la historia que Pedro estaba acostado, estaba encarcelado en la prisión y dice que un ángel se le apareció y le despertó y le dijo, levántate pronto. Y dice la Escritura que al momento las cadenas se rompieron, pero Pedro tuvo que obedecer. Pedro tenía una fe viva en ese momento. Él no dudó, él no titubeó, él no se imaginó si estaba soñando, si era una pesadilla, si era una visión. Dice que al momento que se levantó, las cadenas se rompieron. Podemos mirar cuando una fe viva está activa en la vida de la persona, cosas comienzan a suceder, sucesos comienzan a hacer en tu vida, empieza a haber transformación, empieza a haber cambio, cadenas son rotas, ataduras del pasado que te pueden estar oprimiendo o deteniendo lo que Dios quiere hacer en tu vida, se comienzan a romper. Por último, una fe viva te hace valiente, una fe viva te convierte en una mujer, en un hombre de denuedo, de valentía, que no se rinde enfrente de cualquier obstáculo, sino se mantiene firme, creyendo en el poder de Dios, en el poder sanador, en el poder restaurador, en el poder de Dios en su vida. La Biblia dice en Hebreos, mas el justo por la fe vivirá. Esa es una característica de una persona viva. David tenía una fe viva, porque él permitió confiar en el poder de Dios. Cuando iba a enfrentarse a ese gigante Goliat, hubo voces a su alrededor que lo quisieron intimidar y le dijeron, tú no puedes pelear contra ese filisteo porque tú apenas eres un muchacho. Oh, pero David tenía una fe. David sabía quién era su Dios y dijo, perdón, respondió a Saúl y le dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un oso o un león, aleluya, y tomaba un cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y se lo arrebataba de su boca. David sabía el Dios que él portaba. David sabía la valentía, el poder, la unción del Dios que él servía. Necesitamos personas con esa fe viva que te da acción, que te da valentía. Por último, un ejemplo más, la mujer del flujo de sangre. Una mujer que tenía fe viva, aleluya. ¿Por qué? Porque ella se abrió camino hasta donde estaba Jesús. Se abrió camino entre la multitud para tocar el borde de su manto. Ella sabía que si tocaba ese borde, iba a alcanzar la sanidad. Y te puedo hablar de cantidad de ejemplos bíblicos de Bartimeo el ciego. Las voces no lo callaron, pero él más gritaba. Tenía una fe viva, tenía la seguridad que el que estaba pasando por ahí tenía el poder para sanarlo. Quiero concluir en este breve segmento o devocional, como tú lo quieras llamar,
para recordarte que necesitamos una fe viva. Recuérdate, una fe viva te lleva a la acción, una fe viva produce, una fe viva tiene valentía, una fe viva obedece. Amén. En otras palabras, en conclusión, una fe viva tiene acción. Aleluya. Deshazte de toda obra muerta, deshazte de toda fe muerta, sacúdete de toda pereza que te quiere adormecer el propósito que Dios tiene para tu vida y atrévete a acompañar esa fe que tú tienes dando pasos de acción, dando pasos de obediencia, dando pasos de valentía. Yo creo que esta palabra es para ti. Yo creo que no es casualidad que este corto video llegó a tu vida para recordarte que Dios no ha terminado contigo. Dios no se ha olvidado de ti. Dios está esperando que tú te levantes a creerle al Dios de poder. Aleluya. Que el Señor te bendiga. Ayúdame por favor a compartir este video a través de tus redes sociales. Yo sé que será de edificación para aquel que lo escuche. Que el Señor te bendiga y nos miramos en la próxima. Bendiciones.